Bendiciones, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, El Liberador de los Últimos Tiempos, y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y nuestro devocional el día domingo. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 229. El tema: el demonio de la tentación. Empiezo diciéndote que en realidad este grupo de demonios actúan constantemente, poniendo a prueba a todo cristiano creyente y congregante en cuanto a su capacidad de escoger, conforme a su libre albedrío, entre el bien y el mal. Mejor descrita la tentación como una incitación para pecar y seguir los caminos de Satanás el diablo, y no los de Dios, que son los caminos buenos. Satanás conoce que parte de la experiencia de la vida humana es aprender a vencer la tentación pecaminosa y escoger hacer el bien. Sin embargo, yo, como pastor y ministro de liberación, siempre insisto y trato de motivarte a que no ignores las artimañas y las maquinaciones del diablo, particularmente en esta época actual, a la que yo llamo el final de los tiempos, o simplemente tiempos peligrosos, ya que la influencia de los demonios es muy extensa y seductora. Satanás el diablo trata de engañar a los cristianos creyentes y congregantes, haciéndoles creer que el pecado parezca algo atrayente, seduciendo tus sentidos de seducción, tal y como lo muestra la fotografía de portada. Él usa lo que él sabe que es tu debilidad para, como en la pesca, él utiliza una carnada, definitivamente, para que tú caigas y atraparte, o simplemente hacerte caer en una trampa, muy común en esta época actual, que yo creo que definitivamente estamos viviendo en los últimos tiempos, o dicho a mi manera, en los últimos días, antes del regreso de mi Señor Jesús. En 2 de Timoteo 3:1, para esta enseñanza voy a utilizar la Nueva Versión Internacional, y ahí dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y no olvides que Satanás en estos tiempos está aumentando sus ataques, como sabiendo que le queda ya muy poco tiempo, y tratará de engañar a través de la tentación, impulsándote a hacer algo malo. Por ejemplo, robar, fornicar, mentir, discutir, pelear, etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, no he mencionado lo que se conocen como pecados mayores. O sea que él puede utilizar cualquier pecado. Recuerda que para Dios no hay tamaños. Pecado es pecado. A pesar de que cuando tienes una tentación, el diablo te hace sentir mal, eso no es pecado. Mientras no ejecutes la tentación, lo que realmente cuenta es cómo manejas el sentir de la tentación, y que estés completamente claro de que tentación proviene de Satanás el diablo y nunca de Dios. En 1 de Corintios 10:13 leemos:
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que a ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Sin embargo, muchos cristianos creyentes y congregantes aplican este versículo magistralmente a sus vidas y logran vivir en victoria. Pero lamentablemente no todos logran pasar la prueba y llegan a ese nivel. Sé que hay una gran mayoría de cristianos creyentes y congregantes que están pasando situaciones muy difíciles y son causados por haber caído o haber sido seducidos en una trampa de tentación, obviamente por un demonio que hace parecer que esa tentación en la que has caído sea algo que te cause como un recreo, y ese es un mal, y termina cediendo a esa tentación. Por lo tanto, una vez más, yo como pastor y ministro de liberación doy testimonio que he ministrado muchos cristianos creyentes y congregantes que están batallando con esa compulsión de tentación. Y en muchas ocasiones, a pesar de su resistencia, terminan por perder la batalla y caen en pecado. Yo creo, personalmente, que la tentación también tiene que ver con los derechos que los demonios han tomado en la mente y en el corazón de los que en otro tiempo cayeron en pecado, pero que todavía no han sido ministrados en liberación. Y cuando la tentación se presenta, no pueden resistir. En Santiago 1:15 leemos: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, no te engañes a ti mismo, creyendo que tú puedes controlarla, o sea, la tentación, y que nunca caerás en tentación. Ya te lo dije antes, la tentación es como una carnada, o más bien es una trampa que pone en peligro a un ingenuo, a un inexperto, y también a alguien muy confiado en sus propias fuerzas, que ignora que en sus propias fuerzas y sus propios deseos son los que lo conducen a pecar. En Santiago 1:14 leemos: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Esto aplica mayormente a la tentación de seducción en cuanto a los relacionados con la sexualidad, que te produce consecuencias terribles y desastrosas. En Proverbios 7:22 leemos: y él conseguirá tiras ella, pero el buey que va caminando al matadero, o como el ciervo que cae en la trampa. Otra razón por la que no debes tratar de controlar la tentación si no estás viviendo una vida relacionada muy de cerca con mi Señor Jesús es que te ha hecho Él verdaderamente libre, y esto te lo puedes tú mismo leer en Mateo 26:41, que dice: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
En otras versiones dice la carne, pero estamos hablando de lo mismo. De modo que todos estamos propensos a caer en tentación. Recuerda que aún mi Señor Jesús fue tentado por Satanás el diablo. Y esto lo puedes leer en Lucas 4:2, que dice: allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. El diablo lo tentó 3 veces, y en estos tres intentos por seducir a mi Señor Jesús, tratando de quebrar la lealtad a Dios. Sin embargo, mi Señor Jesús nunca se rindió, y nunca Satanás el diablo pudo tentarlo a él. Después de esos 3 intentos, trató una vez más utilizando al apóstol Pedro, quien intenta seducir a mi Señor Jesús, que renuncie a la cruz para que que renuncie a la cruz para lo que mi Señor Jesús había sido destinado. Y esto está según Mateo 16 del 22 al 23. En Lucas 4:13. Ahí se nos dice que después de estas tentaciones en el desierto, el diablo se alejó de él, esperando un tiempo oportuno, lo que me hace a mí pensar que posteriormente el diablo insistió en tentarlo. Pero lo que le dio gloria a mi Señor Jesús es que, a pesar de todos los intentos de Satanás el diablo, mi Señor Jesús jamás pecó, o sea, nunca cayó en tentación. Por eso es mi Señor Jesús quien, a través del ministerio de liberación, y en este caso, a través de este humilde servidor, Él te está pidiendo, invitando a que tú busques ser ministrado en liberación. Así le quitas todos los derechos legales que tengan en tu mente, alma y corazón. Esos demonios que te pueden causar trampas de tentación, por los que te harán caer si no eres ministrado tarde que temprano. Pero si te ministras en liberación por un pastor que conozca al respecto, será personalmente mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo sé, Padre, que muchos cristianos, creyentes y congregantes están pasando cruentas batallas de tentación. Yo te pido que a través de tu Santo Espíritu los redarguyas y ellos busquen ser ministrados en liberación. Y cuando tu Hijo, mi Señor Jesús, los haga verdaderamente libres, ellos podrán ver, oír y entender tu lenguaje, porque sus ojos, oídos espirituales les serán abiertos. Y eso te dará gloria a ti, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.